Vamos a partir con la pregunta que está respondida de alguna forma, pero dice, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando parte Juan el Bautista y Jesús, los dos parten con la misma predicación. En Marcos 1:15 dice, el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es sumamente importante porque cuando el Señor empieza a hacer su ministerio y cuando Juan comienza el ministerio, no dice simplemente crean, no parte diciendo, mire, el reino de Dios se ha acercado, así que crean, no. La primera cosa que dice, arrepiéntanse y crean. Es decir, hay dos elementos que son fundamentales para poder participar de la gracia y de la bendición de Dios. Arrepentirse y creer. Arrepentirse es una palabra bien extraña, es la palabra metanoia, que la tengo escrita allí. Ahí está escrita metanoia en griego, es la palabra arrepentirse. Y la palabra metanoia significa en el Antiguo Testamento volverse. Voy a explicar esto. Cuando alguien tenía que ir de un pueblo a otro, iba por un camino y se daba cuenta que se había equivocado, no cortaba camino por otro lado, se devolvía al punto de origen para empezar de nuevo. Eso de devolverse al punto de origen para partir de nuevo se llamaba metanoia o arrepentirse. Por lo tanto, arrepentirse es empezar de nuevo. Arrepentirse es volver al punto básico para empezar otra vez a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. En el Nuevo Testamento, esa misma palabra significa una decisión interna, una decisión radical por hacer las cosas bien. Una decisión completa por hacer las cosas bien. Por lo tanto, no solo creer. Fíjense ustedes, para quien no lo sabe, pero el que lo sabe se lo repito solamente, pero la Biblia nos dice a nosotros de que los demonios creen y los demonios no se salvan. Los demonios no se van al cielo. Los demonios se van al infierno. Dice la Biblia que para ellos está preparado un lugar que es el Hades, el Seol, el infierno, el lugar de la muerte. Y dice que los demonios creen y tiemblan porque saben el poder de Dios, pero no se arrepienten. Tienen la capacidad de arrepentirse. Así que la gente dice, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo. Y usted le pregunta a la gran cantidad de gente y dice, creo en Dios. Pero no basta con creer en Dios, no es solo con creer en Dios. Si fuera solo con creer en Dios sería fácil. Aquí hay arrepentimiento y creer. Es decir, volver a empezar. Lo que la Biblia habla de nacer de nuevo. Es comenzar de cero. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí al ladito donde está mi cara, ahí la subo y la bajo, hay un gusanillo, un gusano que está en el proceso a punto de transformarse en una mariposa. Esa es la palabra metanoia, de alguna forma representa eso, el cambio, dejar de ser gusanos para transformarnos en mariposas. Dejar de ser gente perdida para ser gente bendecida. Dejar de ser el que se arrastra para empezar a ser el que vuela. Y ese es el sentido del arrepentimiento, es cuando yo me encuentro con la fe, me encuentro con el Señor, me vuelvo atrás, tomo la decisión de comenzar de nuevo y me arrepiento. Y me arrepiento de todo corazón. Y esto es una cuestión muy, muy interesante porque no siempre arrepentirse significa eh, ya voy a empezar de nuevo, sino que significa cambiar la dirección de la vida. Si yo voy camino hacia el sur y de un momento me encuentro que estoy equivocado y el camino es hacia el norte, tengo que cambiar la dirección, necesito cambiar la dirección. No puedo decir que quiero ir al sur si sigo caminando al norte, o no quiero ir al norte caminando hacia el sur. Tengo que hacer los ajustes necesarios. Por eso, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19, que está allí, el apóstol Pedro, predicando en Jerusalén, le dijo a la gente, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí voy a detenerme en 4 términos. Arrepentidos, que tiene que ver con el cambio de camino, una nueva dirección, y conviértanse. La palabra conversión es ahora que se hagan todas las cosas nuevas. Pero ninguno de nosotros se puede convertir a sí mismo. Nosotros nos convertimos por lo que el Señor hace en nosotros. Entonces lo que hay que hacer es arrepentirse para que el Señor nos convierta, para que el Señor nos cambie. Nosotros nos arrepentimos y el Señor hace los cambios que corresponden en nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando nos arrepentimos y el Señor empieza a hacer los cambios en nuestra vida? Son borrados nuestros pecados y vienen del tiempo del Señor, esa frase que es muy bonita en la palabra. Vienen del Señor para nosotros tiempos de refrigerio, tiempo de bendición. O sea, la bendición surge, el primer punto para ser bendecidos, para ser perdonados, para ser cambiados, el arrepentimiento. El arrepentimiento es darnos cuenta nosotros que la embarramos, que nos equivocamos, que hemos tomado malas decisiones a lo largo de la vida, que a lo largo de la vida cosas que nos parecían súper correctas al final eran incorrectas, y lo que nos parecía súper bonito al final fue terriblemente feo. La palabra del Señor que está allí, voy a moverme el lugar, nos enseña que es necesario que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y que cambiemos de actitud. Hay gente que dice que cree en Dios, pero su forma de vivir es tan lejana a lo que Dios quiere. Hay gente que dice, no, yo soy buena persona, y la verdad es que es una chapa, una careta, un engaño. Necesitamos cambiar de mentalidad, necesitamos cambiar nuestra actitud frente a Dios. Porque una vez que nos arrepentimos, se quiebra el camino que estaba preparado para nosotros. El que está sin Cristo está camino a la muerte eterna. Pero Dios quiebra ese camino, rompe todo eso y nos da la oportunidad del camino nuevo. Y este cambio de forma de querer vivir, se llama arrepentimiento. Este deseo de hacer las cosas bien, este deseo de pedir perdón a Dios, de decir, Señor, yo necesito ser cambiado, me arrepiento de todas las cosas que he hecho porque te he ofendido, porque te he faltado el respeto, porque he dañado a gente en el camino. Mire, nosotros nos arrepentimos generalmente de 4 tipos de cosas: de lo que pensamos, de lo que dijimos, de lo que sentimos y de lo que hicimos. 4 cosas. Lo que pensamos. La pregunta que uno puede hacerse: ¿tengo cosas de las cuales yo he pensado que necesito arrepentirme? Y la respuesta es sí. Todos hemos tenido pensamientos que no son los más simpáticos del mundo. Hemos tenido pensamientos que ofenden a Dios y ofenden a otros. ¿Se imagina la gente pudiera escuchar todo lo que pensamos? Si la gente tuviera como en las películas aquí abajo, fuera saliendo escrito todo lo que pensamos, y la gente pudiera leer todo lo que pensamos. Terrible, terrible. Porque a veces no es que uno esté pensando en cosas malas, sino que a veces hay gente que está conversando y está pensando en cosas nada que ver. Y si el otro supiera que con el que estoy hablando está pensando en otra cosa, es que sería desagradable, sería muy feo. Lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cuántos sentimientos o cuántas veces hemos sentido en nosotros cosas que realmente son muy feas? Tal vez alguno le ha deseado la muerte a otro, o le ha deseado que le vaya mal. Tal vez alguno ha deseado que el otro no venga nunca más, no lo quiero ver más o no la quiero ver más. ¿Cuántos pensamientos, deseos nosotros? Tercero, cosas que hemos dicho. ¿Cuántas palabras y cuántas frases hemos dicho alguna vez? Hoy ojalá no lo hubiéramos dicho nunca. No sé, a ustedes le pasa. A mí, yo tengo montones. Tengo para escribir varios libros de palabras que no tendría que haber dicho y las dije. Sobre todo en el matrimonio, sobre todo en el matrimonio.
Hay cosas que no debería haber dicho en algún momento. Más vale haberse quedado callado y haberse comido la uña solo. Pero eso. Y la cuarta cosa, cosas que hemos hecho, que tal vez lo más notorio es lo que hacemos. Más de lo que pensamos, más de lo que sentimos, más de lo que hablamos, lo que hacemos muchas veces deja huellas. Entonces el arrepentimiento es, Señor, me arrepiento ahora de todas aquellas cosas que pensé, que sentí, que dije, que hice ¿Qué he hecho? y que estoy haciendo a lo mejor hasta ahora y que te ofenden a ti, ofenden a otros o me ofenden a mí mismo. Porque a veces uno piensa cosas de sí mismo, yo no valgo nada. Lo iba a decir hoy día en el culto en la mañana, pero yo tengo una alumna de tercero medio en la clase de filosofía, que es la clase que yo hago en el colegio, en el liceo. Pregunté en base al pensamiento de Sócrates. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Y le dije, ¿quiénes son ustedes? Y les pedí que hicieran una tarea y me escribieran 7 cosas que son. Y esta niña escribió, yo no soy nada. Más abajo otra pregunta, yo no valgo nada. Después otra decía, yo no quiero nada. Y la última que decía es, seguramente la muerte es mejor que la vida. O sea, yo dije, guaca, una niña preciosa, una niña lindísima, pero anda con todo el pelo acá adelante, anda agachada y se tapa la cara, está todo el día así. Hablé con el Pobrecita. psicólogo del colegio, hablé con la gente del programa de integración, llamamos, vimos qué vamos a hacer con ella. Ella no tiene nada contra nadie, excepto contra sí misma. Ella se odia a sí misma. Ella se tiene rencor a sí misma. Y de una forma u otra, a veces no necesariamente hemos tirado basura para otros lados, a veces nos hemos tirado basura a nosotros mismos. Yo soy un tonto, soy un imbécil, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Y a veces lo hemos dicho. De tal manera que el arrepentimiento es darnos cuenta que hemos pensado, sentido, hablado, hecho cosas que han ofendido a Dios, que han ofendido a otros o que nos han ofendido a nosotros mismos. Y necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Y ese es el arrepentimiento. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, perdónanos por favor por todo lo que hemos hecho. En Lucas 24:47 dice que el Señor dio la orden de salir a predicar y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Una vez más, el Evangelio parte con el arrepentimiento. Una vez más, ya a veces nosotros hablamos tan poco de arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento es la palabra que le da inicio a todo el proceso de salvación, a todo el proceso del perdón, a todo el proceso de la vida nueva, es el arrepentimiento. Vuelvo a decir, cosas que hemos pensado, cosas que hemos sentido, cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho y que han afectado a otros o no han afectado a nosotros mismos. Entonces, empieza predicando primero arrepentimiento, porque el arrepentimiento, cuando yo me arrepiento y tengo tristeza en mi corazón por lo que dije, por lo que pensé, por lo que sentí, tengo tristeza en mi corazón por todas estas cosas que han pasado, entonces le digo, perdóname Dios. Y Dios nos perdona. Porque nadie pide perdón si no está arrepentido, a menos que quiera hacer un show, a menos que quiera hacerse pasar como el que está arrepentido. Pero como el Señor no lo podemos engañar, Él sabe lo que realmente hay en nosotros. Si nos arrepentimos de verdad, Él nos perdona. Si no nos hemos arrepentido, no hay perdón, porque solamente Dios perdona a aquel que se arrepintió. Y si yo no me he arrepentido, no puedo esperar perdón. Y el arrepentimiento es cambiar de manera radical la forma de pensar y alejarse del pecado y decir, ya no lo hago más, ya no vuelvo a lo mismo, ya no sigo a lo mismo. Eh, Mi pastor tenía una frase que siempre nos reímos mucho, pero que es terriblemente cierta. Muchos de nosotros tenemos pecados regalones, un pecado regalón, que no lo dejamos nunca. Nos arrepentimos y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. Una vez una hermana de una iglesia que yo pastoreé allá en Temuco
él me dijo, y disculpen las cosas que voy a decir yo, dijo, pastor, es que yo tengo la boca suelta. Yo tengo la boca suelta, no puedo controlar lo que digo. Entonces, bueno, si usted está arrepentida, no vuelva a hacerlo. No vuelva a hacerlo. Y es cierto que a veces nos cuesta controlar cierta área de nuestro carácter, pero si yo me arrepiento, Dios empieza a ayudarme para hacer la transformación y la conversión completa. De alguna forma es dar la vuelta para comenzar de nuevo. Es para comenzar un cambio completo. Ahí hay una figura que le puse yo, y a veces uno tiene el deseo de seguir igual, cuando lo que tenemos es que hacer cambio de viraje, irnos por otro camino. Ya no nos sirve hacer las cosas igual. No nos vale seguir haciendo las cosas igual. Si yo hice algo y sé que termina mal, y ofendo a otro, y daño a otro, y termino triste, ¿por qué volver a hacerlo de nuevo? Es casi ser masoquista. Si sé que lo voy a hacer mal, ¿por qué lo hago otra vez? ¿Por qué insisto en lo mismo? Es cambiar los parámetros y empezar a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, teniendo en cuenta que al cambiar nuestra mente, también cambia nuestro propósito, también cambia nuestra actitud y cambia nuestra forma de vivir. Todo parte con el arrepentimiento. Todo comienza con el arrepentimiento. Todo. O sea, no podemos pasar por alto el arrepentimiento. No podemos ir directamente al perdón. No podemos ir directamente a la conversión. No podemos ir directamente a la santificación. Tenemos que partir con el arrepentimiento. Tenemos que partir. Es básico, fundamental. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que entender. Veamos la imagen, este dibujo que le puse allí, el hijo pródigo. Es quizás el mejor ejemplo de arrepentimiento contado por Jesús. Es la historia del hijo pródigo, ahí en Lucas 15, del 11 al 24. A ver, para resumir un poco, un hombre tenía 2 hijos, era un hombre que tenía terrenos, tenía animales, tenía trabajadores, tenía todo y tenía 2 hijos. El mayor y el menor. El mayor siempre estaba trabajando con el papá, siempre ayudaba en las cosas, pero el menor quería vivir la vida loca. Quería vivir la vida según su punto de vista, y llegado a cierta edad, que eran los 16 años entre los judíos, le dice al papá, papá, quiero que me des mi parte de la herencia, lo que me va a tocar, dámelo ahora porque me voy a ir a vivir a otro lado, yo quiero la plata, qué sé yo. Y el papá tomó y le dio la parte de la herencia. En otras palabras, le dio la mitad de todo lo que tenía en plata. Y el muchacho se fue. Y gastó la plata, dice, perdidamente, dice la Biblia. Y gastó todo perdidamente. Perdió todo y terminó comiendo lo que comían los cerdos. Empezó a trabajar como cuidador de cerdo, que era el trabajador, perdón, era el trabajo más indigno que pudiera hacer un judío. Lo peor de lo peor, el trabajo más indigno de todo era cuidar cerdos. Y resulta que este se va a cuidar cerdos y come de lo que le quedaba a los cerdos. Y empezó un día, dice, en la casa de mi padre hay de todo y yo aquí comiendo de los chanchos. Y entonces lo primero que tuvo fue un cambio de mentalidad. ¿Para qué hice lo que hice? La embarré. Y empieza a pensar. Y hay un cambio de mentalidad. No, lo mejor no era vivir la vida loca, lo mejor era vivir en la casa del padre. Entonces empezó a pensar en eso y reaccionó. Reconoció que había fallado y dijo, y voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambia su mente. Ya no quiero vivir la vida que yo pensaba que era pura risa nomás. Me doy cuenta que la vida no es así y voy a pedirle perdón a mi padre. Y se devuelve. Y el papá todos los días estaba esperando al hijo, mirando por el camino, esperando que el hijo volviera. Y cuando lo ve, el papá va y lo abraza. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo toma y le dice, ven a la casa, quédate conmigo. Él le dice, papá, tómame como un jornalero, tómame como un empleado del campo. Yo no merezco, ya me gasté la parte de la herencia, ya no merezco nada. Y el papá le pone un anillo, hace matar a un animal, hace una tremenda fiesta y lo recibe en la casa. Lo que hace este joven es un arrepentimiento genuino. Se arrepiente de verdad. Hay un cambio de vida. Hay un pedir perdón.
hay un volver al Padre, hay retomar el camino. Y eso es lo que es el arrepentimiento que Dios nos invita a nosotros a tener. Permanentemente pensar, ¿de qué cosas tengo que arrepentirme? A lo mejor algunos de nosotros llevamos muchos años en el Evangelio. Yo me convertí el 29 de agosto del año 75, van a ser 50 años el próximo año. Y aún tal vez hay cosas a las cuales yo debiera arrepentirme, que no me he arrepentido. Porque en el camino uno se sigue equivocando. Si una cosa es que Dios nos perdone, una cosa es que Dios haga una vida nueva con nosotros y otra cosa es que seamos perfectos, nos equivocamos igual. Tomamos decisiones equivocadas. A veces peleamos cuando no tenemos que pelear. Yo le he dicho algunas pesadeces a mi señora que he tenido que pedirle perdón. Porque nos pasa. A ver, sobre todo cuando alguien está enojado, dice cosas que no debería decir. Bueno, que Dios quiere que nosotros pidamos perdón y volvamos. No sé si ustedes logran ver bien la cara del hombre abrazando al hijo, pero si pueden Sí, verla ahí, es una cara con los ojos llenos de lágrimas, ujú, abrazado al hijo. Oye, piensa usted lo siguiente. Usted tiene lo que ha ganado a lo largo de toda su vida. Viene un hijo, le dice, dame la mitad, pero lo voy a llevar. Y se lo gasta terriblemente. Gana de que vuelva y abrazarlo con tanto cariño, no, nos deben quedar muchas, pero ¿qué padre no recibe al hijo? ¿Quién no recibe al hijo? Yo tenía discusiones ciertamente con una persona que decía, pero usted, ¿por qué recibe a su hijo todo el tiempo? Si todo el tiempo el verbo hacer lo mismo, decía, porque es mi hijo, porque es mi hijo, por eso lo hago. Pero es que su hijo necesita aprender que así nos hacen las cosas. Es mi hijo. Y si tengo que perdonarlo, lo voy a volver a perdonar porque es mi hijo. Y Dios de alguna forma se hace con nosotros, nos perdona una vez y otra vez y otra vez, pero hay un momento en que el Señor dice que va a haber un momento en que ya no más. Pero el Señor sí. nos ha perdonado. ¿Ah? Nos ha perdonado. Mire lo siguiente que vamos a ver ahora. ¿Qué produce el arrepentimiento genuino, verdadero? Primero nos hace cambiar de opiniones. Lo que antes nos parecía que era súper bueno, ahora nos damos cuenta que no era tan bueno. Conversaba con un hermano hace un tiempo atrás que me decía que él era bueno para ir a los clubes nocturnos y se convirtió. Le quedaron ganas de seguir yendo al club nocturno y le pedía perdón al Señor, pero igual juntaba platita para el fin de semana para irse al club nocturno. Entonces, un día está en el club nocturno y hay una de las mujeres que estaban allí con poquita ropa y todo el asunto, y la mujer se acercó así con poca ropa y le dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dicen, ¿qué quieres? ¿Tú eres cristiano? Y dice, en el club nocturno, la mujer con poca ropa se le acerca y le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y dice que no halló qué hacer, que salió arrancando. Se fue arrancando. Sabía que estaba mal, pero seguía insistiendo. Me decía, ¿sabe? Nunca más volví a pisar un lugar así. Nunca más me di cuenta de que aunque yo me metiera ahí, Dios me estaba viendo y me mandó una de las mujeres de ahí mismo a decirme, a preguntarme, ¿tú eres cristiano? Y dice, y esa mujer con poca ropa, casi nada de ropa, fue instrumento de Dios para decirme, ese no es mi lugar, este no es tu lugar. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de opinión hacia el pecado, hacia las cosas que hacíamos antes y ya no las hacemos más. Es un cambio en nuestros pensamientos, un cambio en nuestros sentimientos y un cambio en nuestras decisiones. Si usted, esto pasa mucho, y yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero esto pasa mucho. En- en- para hacer algunas cosas, generalmente se le da un billetito a una persona para que le abra la puerta, para que le haga un favorcito acá, para que le guarde el lugar en el estacionamiento, qué sé yo. Le dan un billetito acá, que no corresponde. Eso no corresponde, eso es una coima. No Sí, corresponde hacerlo. Pero a veces estamos tan acostumbrados a eso. Gracias a Dios yo no hago eso, me acostumbré desde muy pequeño, mi papá siempre me enseñó que no. Pero mi suegro andaba tirando los billetes, tiraba los billetes. Llegaba a una empresa y llamaba al portero y le decía, oiga, tómese para cuando tenga que sacar las cosas, usted ahí no me diga nada, me ayude, oiga, me pesen los productos primero.
Otro, oye, elígeme los mejores productos. Y es regalando plata para todos lados. Yo lo acompañé varias veces a mi suegro y una vez el dueño de la empresa, que era Cuerotex, que está ahí en Quilicura, le dijo, oiga, don Raúl, estuve mirando por las pantallas que usted se pone a repartirle plata a toda la gente. Mi suegro se puso súper nervioso y le dijo, yo quiero decir lo siguiente, le dijo el dueño, yo he dado una orden, que a usted no tienen que hacerle problema, que usted tiene que darle los mejores productos, de que usted tiene que atenderlo a la hora que sea, que tiene que cuidarle esos lugares. Si usted les da plata o no les da plata, ellos los van a atender igual, porque es una orden que yo le he dado. Pero mi suegro estaba tan acostumbrado a hacerlo así, y a Sí, veces nos acostumbramos a para que nos atiendan bien, un billetito por acá, un billetito por allá, es que te ayudo el de este, ayudo el de por otro lado, o andar con los regalitos. Voy a ir a tal oficina, pero para que me atiendan bien, le voy a llevar un regalito, le voy a llevar un sí, chocolatito, le voy a llevar hacemos esa cosa. El arrepentimiento no intenta pasársela, hacer caminos cortos. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. No es coimear a Dios, no es coimear a nadie. Aquí es simplemente mirarse cara a cara con Dios y decir, Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito, Señor, que tú me perdones por tanta embarrada que he hecho en la vida. Y te pido perdón por esto, otro. Usted sabe, me imagino que tiene mayor conocimiento que yo, la Iglesia Católica, cuando alguien hace la confesión, se va a confesar con el cura, le dice sus pecados, pero también le dice, y por aquellos que no me acuerdo. Yo me he dado cuenta que son los evangélicos más bien puros perdón por lo que no me acuerdo. Somos bien difíciles para decirle al Señor, te pido perdón por esto, otro. Generalmente, Señor, perdona por todos mis pecados, así como los cabros chicos, y por todos mis hermanos. Yo te pido perdón por todo lo que yo hice. No, y Dios quiere que seamos claros con Él y le digamos, Señor, perdón porque yo ofendí a tal persona. Señor, perdón porque yo me olvidé de que tenía que ser leal con este compañero, con este amigo, porque yo me dejé llevar por mis gustos personales. Perdón. Hay un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Ahora rechazamos el pecado, no nos enamoramos del pecado. Sabemos que hay algo que a Dios no le gusta, no lo quiero. Yo no quiero lo que a Dios no le gusta. El arrepentimiento es decir, yo no me voy a ir más por el camino equivocado, yo quiero irme por el camino de Dios. Rechazo aquellas cosas que van en contra de Dios, confieso que me equivoco y decido apartarme de Él. ¿Qué cosa no es arrepentimiento? Aquí hay una cuestión interesante que yo creo que es bueno que nosotros la veamos. Primero, el arrepentimiento no es solamente un sentimiento. Recuerdo muchas veces que en la iglesia en que yo me convertí al Señor, habían hermanos que cada vez que había un predicador pasaban llorando al frente, y lloraban a moco tendido, perdón la expresión, pero lloraban, y al otro día andaban en la misma. Al otro día la misma cosa. Había una hermana en la iglesia que eran cagüineras, pero como ellas solas. Eran habladoras, peladoras y todo el asunto. Y cada vez que había un llamado, pasaban al frente y se arrepentían. Y la próxima semana estaban metiendo cagüines de unos contra otros. La iglesia hubo que disciplinarla varias veces por lo mismo. Aquí no es un sentimiento, es simplemente que me da pena y me pongo a llorar. No se trata del arrepentimiento que tengo que hacer penitencias. Ustedes saben que la Iglesia Católica, si yo quiero que Dios me salve, tengo que hacer una penitencia. Y tengo que caminar de rodillas o de alguna forma pagar por mis equivocaciones. El arrepentimiento no es cambiar de actitud tratando de conseguir un favor de Dios. No es tratando de conseguir que los demás me vean de mejor manera. Como decía el hermano en la iglesia nuestra, mire que soy espiritual, hermano. Miren que soy espiritual. No se trata de eso. Simplemente no es remordimiento. Y aquí hay una cuestión que es súper compleja, porque a veces confundimos lo que es arrepentimiento con remordimiento. El arrepentimiento es porque me doy cuenta conscientemente que he ofendido a Dios, he ofendido a otro o me he ofendido a mí mismo. Y el remordimiento es me pillaron y tengo tanta pena que me hayan pillado, por eso me pongo a llorar, por eso me siento triste. El arrepentimiento es interno, el remordimiento es por lo que otros dicen o por lo que otros hacen.
De tal forma que nosotros necesitamos el arrepentimiento íntimo, personal, no es un remordimiento, es simplemente darnos cuenta que hemos ofendido a Dios. Imaginémonos lo siguiente, que estamos parados frente a Dios físicamente, y usted sabe que Dios conoce todo lo que usted ha hecho. ¿Usted se pararía delante de Dios riendo? Si Dios sabe todo lo que usted ha hecho, todas las cosas buenas y malas, yo seguramente lo que haría es quebrantarme. Dios me está viendo en lo más íntimo corazón. Y le diría, Señor, perdón, perdón, perdón. No solo porque me pillaste, sino perdón porque te he ofendido, porque te he faltado, porque he hecho lo que tú no querías que hiciera y terminé haciéndolo. Perdón, Señor. Por lo tanto, el arrepentimiento es mucho más que una lagrimita, más que bueno llorar, más que sentirnos un poco con remordimiento, es el deseo profundo de querer cambiar. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Si yo quiero pedirle perdón a Dios, tengo que decirle por qué. Señor, me arrepiento. Y me arrepiento por esto, esto y esto. Me arrepiento, Señor. Es como cuando Pedro dijo, Señor, yo nunca te negaré. Y lo negó 3 veces. Y después Jesús se encuentra con él y dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Hay un quebrantamiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una manera de ser salvos. Y es pedir perdón y venir a Cristo. Porque a través del arrepentimiento y la conversión alcanzamos la salvación. Está el versículo de 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que a través del arrepentimiento y esta forma de cambiar de estilo de vida, Dios nos da la salvación. Si alguien quiere ser salvo, tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay cambio de nuestra manera de vivir. El falso y el verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento se le llama también remordimiento. Es un sentimiento de culpa y de condenación que produce una carga, pero no produce cambio. Estaba este dibujo tan extraño que usa ahí, representa a Judas dándole un beso en la mejilla a Jesús. Va y le da un beso en la mejilla a Jesús. Ay, el beso de Judas. ¿A usted le han dado el beso de Judas? Sí. Uy, ay, ay, a mí me han dado el beso de Judas. Sí. Me han dado el beso de Judas. Pero Judas, en vez de arrepentirse, fue tanto el remordimiento que dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, fue y se suicidó. Y Judas se suicida y termina con su propia vida, porque en vez de pedir perdón a Dios, tiene una carga tan grande que su orgullo, su forma de pensar no le pide perdón a Dios, va y se mata y se ahorcó. Y la Biblia dice 2 cosas sobre la muerte de Judas. Uno, en el texto de Mateo dice que se ahorcó, y en el texto del libro de los Hechos dice que se reventó la cabeza. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Se ahorcó, se reventó la cabeza? Simplemente se ahorcó. Yo estuve en el lugar, tuve el privilegio de estar en el lugar donde se produjeron todas estas cosas. Estaban los árboles y hay una especie de quebrada para abajo. Se ahorcó, lo más probable es que el peso hizo que se quebrara la rama, se ahorcó y cuando cayó abajo se reventó la cabeza. Y a ese lugar le llaman el lugar del derramamiento de sangre, Asel Magá, algo, no me acuerdo cómo se llama, Asel Gama o Asel Magá, algo, el nombre no me acuerdo ahora, pero significa donde se reventó la cabeza. Y ahí Judas, en vez de arrepentirse, tuvo puro remordimiento y lloró y tiró las monedas
y le dijo a la gente, no quiero más nada, yo no quiero volver a esto, pero en vez de volverse al Señor, se suicidó. Cuando uno se arrepiente, vuelve al Señor. Cuando uno no se arrepiente, busca cualquier salida. Ahí están las 30 monedas y y las devolvió, pensando que con eso está suficiente. Hay cuatro cosas, cuatro cosas que nosotros eh, debemos hacer para el arrepentimiento verdadero. Primero, en Juan 1:8, debemos reconocer nuestro pecado. Primero de Juan 1:8 está diciendo que todos nosotros hemos pecado, pero abogados tenemos para con el Padre Jesucristo. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Debemos reconocer que le hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a nuestros semejantes, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestro matrimonio, pero también que le hemos fallado a nosotros mismos. Después que reconozco mi pecado, se lo confieso al Señor. O sea, yo pienso, ¿cuáles son las cosas que yo he hecho mal, que han ofendido a Dios, han ofendido a otras personas, que me han ofendido a mí mismo? Y luego le digo al Señor, Señor, tengo estas cosas por las cuales pedirte perdón. No solo las reconozco, sino te las confieso. Que Dios las sabe mejor que nadie, Dios las sabe. Pero Él quiere que de nuestros labios salga la confesión. Luego tomamos la decisión de no volver a hacerlo, de apartarnos de eso. En Proverbio 28 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Bueno, decido apartarme. Ya no voy a volver a hacer lo mismo. No voy a volver a caer en la misma situación. Va a haber un cambio. Y en cuarto lugar, si fuese necesario, restituir, como Zaqueo. Zaqueo ha dicho, si a alguien le he ofendido, le voy a devolver cuadruplicado. Si nosotros hemos ofendido a alguien, tenemos que restituirle la honra, si que le hemos deshonrado. Pero cuidado, hay que hacerlo de tal manera de no abrir puertas nuevas, a nuevos problemas, a nuevos conflictos. Por ejemplo, yo como tengo harta confianza con la Sandra, voy a decirlo así. Yo hablé contra la Sandra y dije que la Sandra era aquí, aquí y aquí y allá. Y Sandra nunca supo. Nunca supo. Yo empiezo a pensar, reconozco que hablé contra la Sandra. Le pido perdón a Dios por lo que hice contra la Sandra. Decido que nunca más voy a hablar contra la Sandra. ¿Y qué es lo que hago? Voy y le digo, Sandra, ¿sabes que yo hablé contra ti? A lo mejor la Sandra no me perdona. Es que quedó peor que antes. Y queda la situación queda peor de la que yo quise solucionar. Entonces a veces hay que restituir de otra forma, que es frente a todas las personas que yo hablé mal, ahora me hago la tarea de empezar a hablar bien. Y si te acuerdas que una vez te dije que la Sandra que no, estaba equivocado yo, la verdad es que Sandra es restituir, volver a devolverle la honra a los demás, devolverle el lugar que le corresponde a los demás, devolverle lo importante. Hay una persona que yo quiero mucho, 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 que siempre hablaba o habla contra el marido. Y le dice a los hijos, tu padre no sirve para nada, tu padre aquí, tu padre allá, tu padre de esta otra forma. Y resulta que yo un día le dije, ¿sabe lo que está haciendo con esto? Está diciéndole a sus hijos que el padre no vale nada. Y usted en algún momento se le va a caer sobre usted mismo. Y me dijo, no, yo no quiero eso. Bueno, tuve que pedir perdón. Hijo, yo siempre les digo a ustedes que su padre no sirve para nada. Es que yo tengo rabia por otras razones, pero ustedes no consideran lo que yo les estoy diciendo. Es devolver, es restaurar lo agraviado, la falta. Restituir es devolver aquello que hemos hecho mal, transformarlo en algo bueno. Estoy tratando de que me alcance el tiempo para hacerlo todo, así que estoy casi estoy ya en el tiempo. Mire lo que está ahí. ¿Cuál es el resultado del verdadero arrepentimiento? El resultado más visible del verdadero arrepentimiento es que Dios restaura la vida. Dios nos restaura la vida, nos saca un peso que tenemos encima. A veces no sabemos por qué. Andamos con un peso aquí, en la cabeza, en los hombros. Hay un peso sobre nosotros que no solo el cansancio, porque eso da cansancio, el estrés, produce ese tipo de cosas.
pero a veces no estamos estresados, a veces estamos de vacaciones, lo pasamos bien, igual sentimos un peso sobre nosotros. Y es que a veces estamos guardando cosas que tendríamos que haber pedido perdón. Y el resultado más visible de que pedimos perdón y nos arrepentimos delante del Señor, es que Él nos restaura y nos da un poder extraordinario para vivir la vida. Es el poder de dar testimonio de la gracia del Señor. Y ese fruto, ese resultado de arrepentirnos, es que se restablece la comunión con Dios. Dios no tiene comunión con alguien que no se arrepiente. Pero aquel que se arrepiente, Dios lo perdona y se restablece el puente. Allí hay comunión. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de parte de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, se restablece. Hay un puente que se establece otra vez y tenemos entrada al Padre constantemente y el Padre se relaciona con nosotros de una manera directa. Produce paz en nuestro corazón. Produce tranquilidad interna, interior, produce alegría, gozo, contentamiento. Hay algo especial. Se sacó un peso de encima. Hay una alegría tremenda. Y por último, se empiezan a restituir las relaciones rotas. Cuando uno se convierte al Señor y cuando uno se arrepiente, relaciones que estaban quebradas, Dios empieza a rehacerlas. Dios empieza a restituir. Dios empieza a sanar. Lo que era odio, rencor, se transforma en perdón, en sociedad, en trabajar juntos. Se restauran las relaciones rotas con el esposo, con los hijos, con los familiares, con el cuñado, la suegra, el suegro. Se restablecen elementos que estaban absolutamente de mala forma o mal estructurados. Y lo que Dios hace eso cuando nosotros arrepentimos. Y lo último, que la conversión es que Dios nos cambia de estado. Mire ese cuadro que le puse allí. Estaba una oruga y luego una mariposa. Y cuando alguien se convierte, no se vuelve oruga de nuevo. Ya es mariposa. Y cuando nosotros arrepentimos, el Señor hace un cambio y ya no hay vuelta atrás. El Señor nos cambia para bien, nos cambia el estado, nos cambia la forma, nos transforma, nos cambia el ánimo, nos cambia la esperanza, nos cambia el deseo de hacer las cosas bien. La palabra metamorfosis, que es la palabra que se usa allí para hablar del cambio de la oruga en mariposa, es la misma palabra que se usa para cambio de mente. Jesús nos transforma, hace una metamorfosis con nosotros, un cambio total. Y la invitación que le dice Juan a la mujer que había pecado, le dice, ¿sabes, mujer? La mujer que era adúltera, la iban a matar a pedrada, la iban a hacer pedazos, y el Señor dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no había ninguno libre de pecado, ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros puede decir que ha sido perfecto desde que nació y que nunca se equivocó. Hemos caído tantas veces, pero sí. Si hubiera que hacer un hoyito en la puerta por cada vez que hemos tenido una equivocación, la puerta no había puerta, tendríamos tanto hoyo que parecería colador. Tantas veces que nos hemos equivocado, tantas veces que nos hemos equivocado. Y el Señor le dice a la mujer, nadie te va a apedrear, porque están todos llenos de pecado. Pero tú ahora anda y no peques más. Si tú te arrepentiste, no vuelvas a hacer lo mismo. Si te arrepentiste, no vuelvas a hacerlo otra vez. Anda y no peques más. Entonces, este arrepentimiento es el primer paso para poder ser bendecido. Para que haya un cambio de vida, para que haya un proceso nuevo, para que haya bendición. Y no hay bendición si no hay arrepentimiento. Tu nombre sin igual, Jesús.